Versículos mal usados que sugieren para el desconocimiento la pérdida de salvación. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 3 al 7. Entonces les propuso Jesús una parábola, esta parábola. ¿Cuál de entre ustedes es el hombre que teniendo 100 ovejas y perdiendo una de ellas, no deja en el desierto las 99 y va en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y encontrándola, la pone sobre los hombros, lleno de júbilo, y yendo para su casa, reúne a los amigos y vecinos diciéndole: alégrense conmigo, porque ya encontré mi oveja perdida. Le digo que así habrá un júbilo mayor en el cielo por un pecador que se arrepiente, de que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¡Qué palabra, amados! Vamos a oír al Espíritu hablar en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, Dios único, Dios verdadero, Padre maravilloso, eres tú, consejero, Dios fuerte, Padre de la eternidad y príncipe de paz. Señor de señores y Rey de reyes. Estamos reunidos como novia, como cuerpo bien ajustado, bien ajustados. Y en este momento, Señor, unge mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón sean llenos de tu sabiduría y de tu gracia, y que al abrir mis labios la palabra sea predicada, el Evangelio conocido y los misterios revelados a nuestra iglesia en el nombre de Jesús, y la iglesia diga amén, amén y amén. Muchas gracias, obispo. Amados hermanos, familia, santos preciosos, mis hijitos en la fe, mis hermanos en Cristo Jesús. Desde el domingo pasado, por una inspiración de Dios, comencé a trabajar sobre esta cuestión y predicar sobre esta cuestión de la salvación. Y claro, usted tiene que saber que la razón de la venida de Jesús fue exactamente esta, la salvación. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él no vino a buscar y salvar los perdidos, porque existe una semilla que es la semilla de la perdición de los que están perdidos. Él vino a buscar y salvar a aquellos que eran y siempre fueron ovejas, mas que estaban desgarradas. Y dice la Biblia Sagrada que Él a veces deja las 99 y va en busca de la oveja de Él. Escucha, amado, cuando la Biblia habla de 100 ovejas, está hablando de la totalidad de los salvos. Desde el pueblo allí atrás, el pueblo del Señor, el pueblo hebreo, los judíos, elegidos y salvos como nación elegida, hasta los gentiles predestinados, los que ya pasaron, los que están aquí presentes y los que salvarán en el futuro. Él dice, mi oveja. Es más importante una oveja. Entonces, amados, la verdad es que este concepto de la seguridad de la salvación solo es conocido en los ministerios de la Reforma. Los demás hacen de la salvación una verdadera guerra de amenazas, de miedo. Hoy está salvo, mañana no está. Hoy recibió la salvación y mañana el Señor saca el nombre de la vida, como si la salvación fuera algo tan frágil. Y cuando las personas dicen que se pierde la salvación, están haciendo frágil aquello que Dios hizo y que nadie más puede hacerlo. Él es el Cordero perfecto que dio la vida y derramó su sangre. Entonces, existen algunos versículos que cuando mal usados llevan a las personas a pensar que un creyente puede perder su salvación.
Y yo creo de verdad y le digo, hijos, que este ha sido el mayor ataque del enemigo sobre las cuestiones espirituales. Es generar algo que la persona diga, yo no tengo la seguridad de salvación. ¿Quién soy yo para decir que soy salvo? ¿Yo? Entonces el enemigo intenta con dardos, con flechas, usando sus agentes perversos, los principados, las potestades, los dominadores de este mundo tenebroso, las fuerzas espirituales del mal, para inducir a la persona a pensar así: yo perdí la salvación. Entonces, después de estudiar la Biblia ya hace más de 46 años, ustedes saben que la ciencia dice que cuando la persona llega a los 60, 70, 80 años, entra en selenitud, después de decrepitud. La verdad, yo no sé si esto hoy en día es verdad. Porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, decían, había una viejita ya de 40 años. Hace algunos años atrás, una persona de 40 años era vieja. Hoy en día tenemos mucha gente en la iglesia de 80, 90 años. Hay gente que vive más de 100 años. Entonces cambió algunas cosas de estructuras en la vida de las personas que hoy vemos. Realmente personas con mucha edad. Y hoy estaba viendo un reportaje de un señor de 95 años que trabaja hace 80 años en la misma empresa, empezó a los 15 y dice, yo no puedo parar porque si paro muero. Entonces, estudiando la Biblia hace más de 46 años, yo creo, amados, y les voy a decir, sigan la enseñanza de vuestro líder espiritual, de vuestro amigo y pastor. Yo creo que a la luz de la Biblia, después que la leí tantas veces, medité, busqué ansiosamente, sufridamente, profundamente, yo sé que una vez hijo es hijo para siempre. Y esto es la maravillosa seguridad de la salvación para aquellos que creen en Cristo Jesús. Entonces, en el momento que yo creí, realmente yo era hijo, y que como hijo jamás le daría la espalda, entendí que la salvación es algo seguro. Jesús dijo eso. Jesús dijo eso. Dice, mis ovejas jamás perecerán y nadie las puede arrebatar de mi mano. Fue él que dijo eso. Entonces, vamos a ver algunos versículos que precisan ser bien dominados. Por ejemplo, Juan 8:35 dice así: el esclavo no queda siempre en la casa. ¿Quién es el esclavo? ¿Esclavo de quién? Esclavo del mundo, esclavo de Satanás. Dice que el esclavo viene a la casa, pero como es esclavo, no puede quedar para siempre en la casa. Entonces, si es esclavo, esclavo. Si es semilla de la perdición, si es cabrito, si es lobo, puede venir un tiempo, pero no se queda. Ahora, el hijo sí. Diga, yo soy hijo. Y ahora vas a saber hasta cuándo un hijo de Dios queda en la casa del Padre. Para siempre. Ya podríamos terminar la reunión. Una vez hijo, hijo para siempre. Una vez hijo, hijo para siempre. Una vez ungido, ungido para siempre. Perdonado, perdonado para siempre. ¿Quién dice que el esclavo no se queda? No fue el apóstol, fue Jesús. Ahora, el hijo queda para siempre. Entonces, con este versículo tú sabes, donde hay ley, hay condenación, hay esclavitud y hay duda de la salvación. Es muy raro que encuentres una persona fuera del contexto de la gracia de Dios que se sienta justificado, que se sienta perfecto, que se sienta un espíritu con Jesús, raramente. Es más, si esto es dicho en un ministerio legalista, eso es vanidad, está tocando la gloria de Dios. Entonces,
El Hijo sí es Hijo para siempre. El Hijo cuando es salvo para siempre. Porque esta es la voluntad de Dios. Dios amó el mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, si cree, no pereza, mas tenga vida eterna. Este es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Entonces la verdad es que muchos piensan que una persona es salva y por no perder la salvación, ella usa su libertad y hace lo que quiere y piensa que domina su vida siendo Dios de sí mismo. Miren, amados, yo entendí a lo largo de esta jornada que la ley no tiene la milésima parte de responsabilidad que tiene la gracia. Porque en la ley la persona peca, hace un ayuno y se piensa que está perdonado. En la gracia ella sabe que el pecado tiene consecuencias. Dios disciplina, Dios corrige y Dios azota. Entonces, tener la idea de que Dios borra el nombre del libro de la vida y lo excluye de la iglesia, quien es oveja de Él, es absolutamente abominable. Abominable. En Gálatas 5:13 Pablo dice, porque hermanos fueron llamados a libertad. No usen la libertad para dar ocasión a la carne, sino antes sean siervos uno de los otros por amor. Pastor, ¿y si una persona da libertad a la carne, pierde la salvación? No. Es disciplinada, es corregida y azotada, pero no pierde la salvación. Vamos a ver eso en Hebreos 12:4. Miren, en vuestra lucha contra el pecado todavía no han resistido hasta la sangre. Versículo 5. O se olvidaron de la exhortación que como hijos les digo, hijo mío, no menosprecien la corrección del Señor, que viene del Señor, ni desmayen cuando por Él son reprobados. Porque el Señor corrige a quien ama y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor no corrige a los hijos del diablo. El Señor corrige a quien ama y el Señor azota a todo hijo a quien Él recibe. Entonces dice que es para disciplina que ustedes perseveran y Dios los trata como hijos. Pues, ¿qué hijo hay a quien el Padre no lo corrija? Mas si están sin corrección, de la cual todos son participantes, entonces no son hijos, son bastardos. Entonces, cuando usted ve una persona con un pie en la iglesia y un pie en el mundo, un día con 10 y un día con Mamón, puede saber una cosa: si es hijo de Dios y tiene ese tipo de actitud, Dios lo va a corregir, lo va a disciplinar y lo va a azotar. Y usted sabe que esto comienza, la disciplina de Dios, viene de una palabra griega, paideo, que quiere decir como entrenar un niño. Entonces nosotros oímos la palabra y estamos siendo entrenados. A veces la persona tiene una postura equivocada, un mal hábito, una forma de actuar equivocada, contraria a la palabra. A veces busca caminos equivocados. Entonces Dios lo va disciplinando durante los cultos. Porque la palabra enseña, disciplina y corrige, nos amonesta, nos exhorta. Pero si la persona comienza a resistir ese paideo, ¿qué es lo que sucede? Dios comienza a corregir y la corrección ya comienza a apretar los tornillos. Comienza a haber una necesidad aquí, un problema allí, una puerta que se cierra, Dios no abrió más, Dios está apretando los tornillos. Pero hay personas que es corregida y nunca acepta corrección, no cambia. Dice que habrá un tiempo que la persona no va a tener más vuelta. Entonces ahí vienen los azotes de Dios. A veces quiere decir ponerte prematura. En la iglesia de Corintios había un joven que mantenía relaciones sexuales con su madrastra. Entonces Pablo dijo, vamos a entregar a Satanás el cuerpo para que su espíritu sea salvo en el día final. Entonces él tendría una muerte prematura. Eso nosotros lo entendemos
sabemos cómo es que Dios trabaja con sus hijos. Dice, ¿qué hijo hay? ¿Cómo es que un hijo puede quedarse sin disciplina? Queda sin disciplina aquel que es bastardo, que no tiene padre, que no es de Dios, es un bastardo, no tiene disciplina. Nosotros sabemos lo que pasa aquí en nuestro país, hasta en el área política. Tú percibes quién es hijo de Dios, quién es hijo del diablo, las posturas de la sociedad, personas defendiendo cosas contrarias a la familia, contrarias a la iglesia, contrarias a la Biblia. Tú percibes bien dónde están los bastardos y dónde están los hijos de Dios. Entonces, el Hijo de Dios tiene que tener conciencia que está salvo para siempre. Pase lo que pase. Si el pecado fue grande o pequeño, dice que el Hijo queda para siempre en la casa. Y en la casa Dios trabaja. Mira, si no fueran las misericordias de Dios, todos nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Dios trabaja, cada culto Dios está trabajando. A veces la persona dice, pero no consigo dejar de fumar, no consigo dejar de emborracharme, no consigo dejar cosas perversas. Entonces Dios va trabajando, va enseñando, va moldeando el carácter de la persona. Nosotros no podemos ser quien éramos antes, porque estamos en una novedad de vida. Entonces, vean cómo la salvación no se pierde. Dice el Salmo 89:30. Si sus hijos desprecian mi ley y no andan en mis juicios, es decir, si los hijos, no está hablando de paja, de cabrito, no está hablando de hijos de la perdición. Está diciendo, si sus hijos desprecian mi ley y no andan en mis juicios, es decir, las reglas, la disciplina de Dios, los fundamentos de Dios, los principios de Dios, ¿qué es lo que pasa? Entonces, los voy a punir con vara. Dios disciplina, corrige y azota. Entonces, puniré con vara sus transgresiones y con azotes sus infidelidades. Mas jamás, ¿qué está diciendo Dios? Si una persona es cristiana, evangélica, es salva, pero no vive la palabra, no es honesto con las cosas de Dios. Dios dice, voy a usar mi vara, voy a punir, mas jamás retiraré de él mi bondad. Gracias a Dios, es eso que nos da la garantía de la salvación. Porque si Dios saca su bondad, todos nosotros estaríamos fritos. Discúlpeme la expresión académica. Dios dice que jamás retirará su bondad ni desmentirá su fidelidad, no violará su alianza, ni modificará aquello que sus labios profirieron. Una vez juré por mi santidad y seré yo falso a David. Su posteridad durará para siempre y su trono como sol delante de mí. Él será establecido para siempre como la luna y fiel como el testimonio del espacio. Entonces Dios dice, si un hijo mío huye de las reglas, de los fundamentos, de la ética, del padrón bíblico, yo voy con mi vara y voy a punirlo, lo voy a corregir, pero no saco de él mi bondad. Y la prueba de que yo no juré y después anulé el juramento es el sol y la luna. Entonces todos los días cuando tú ves el sol y la luna puedes decir, Dios es fiel. Mira, cuando ves el cielo, el sol y la luna puedes decir, ahí está la prueba de la fidelidad de Dios, que Él no cambia. Entonces Dios juró por su santidad. Amados, Dios no es falso. Él dice que una persona que es hijo, está justificado, pasó de muerte a vida, para siempre. El pecado de Adán trajo la muerte, la justicia de Cristo trajo la vida. Entonces, quien tiene a Jesús en el corazón, amado, tiene la seguridad de su salvación. Pastor, pero por la lógica humana es verdad. Por la lógica humana, porque nosotros en nuestro ministerio, a la luz de la Biblia, nosotros no usamos lógica. No usamos lógica. Entonces, por la lógica humana, cualquier creyente que erra
Él destruye su relación con Dios y no hay forma. Eso es lógico humano. Saben, amados, la justicia del hombre no anda de manos dadas con la justicia de Dios. La forma que Dios hace justicia no es igual a la forma que el ser humano hace justicia. Ahora, como hay escrituras que parecen que anulan todo esto que estoy hablando, Dios dice, si mis hijos violan la ley y no andan en mis estatutos y juicios, los voy a punir, los voy a corregir, pero no voy a sacar de ellos mi bondad. Ahora, cuando no se conoce la palabra, piensan que Dios saca la bondad, que Dios borra el nombre del libro de la vida. Por ejemplo, Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares áridos buscando reposo, pero no lo encuentra. El espíritu inmundo. Por eso dice, volveré a mi casa de donde salí. Vamos a comenzar a aclarar. Primero, el espíritu que está en nosotros es el Espíritu Santo. Juan dice, ustedes tienen la unción del Santo y la unción permanece, no entra y sale. Dice que el espíritu inmundo sale y dice, volveré a mi casa. Nosotros no somos casa de los espíritus inmundos, somos casa sagrada, templo del Espíritu Santo. Y dice que cuando vuelve ese espíritu inmundo que salió de la casa de él, del hijo de la perdición, de la paja, del cabrito, del lobo, dice que volviendo la encuentra vacía, adornada, pero nuestra casa está llena. Somos propiedad exclusiva de Dios. Nuestra casa está llena. Aquí no hay vacío en nosotros. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Entonces Él dice, cuando vuelve encuentra la casa de Él, del espíritu inmundo, vacía, barrida y adornada. Entonces va y lleva consigo otros 7 espíritus peores que Él, y entrando habitan allí, y el último estado de aquel hombre se vuelve peor que el primero. Entonces, quien no conoce este pasaje va a decir, ahí está la razón de que se pierde la salvación. El demonio vienen 7 demonios peores y le arrastran a la persona al infierno. Pero ahí el versículo no terminó. No terminamos la lectura. Dice, así también acontecerá el espíritu inmundo entrando. ¿A quién? A esta generación perversa. Él no dice esto sucederá a la generación de los elegidos, los predestinados. Todo esto del demonio venir y después 7 demonios peores le va a suceder a esta generación perversa. Nosotros no somos generación perversa, nosotros somos generación electa, elegida. Dice que nosotros no tenemos nada que ver con espíritus inmundos ni con 7 espíritus inmundos. Nosotros no somos generación perversa, somos generación elegida, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. Diga eso, propiedad exclusiva de Dios. Amados, las escrituras no pueden contradecirse. La gracia de Dios nos muestra una coordinación perfecta de las Escrituras con la voluntad de Dios. Es perfecta, amados. Tú no encuentras entre millares de versículos un versículo que contradiga otro versículo. No hay un versículo, un pasaje bíblico contradiciendo los otros pasajes. Lo que existe son 2 pactos, 2 evangelios. El pacto de la gracia, evangelio de la incircuncisión, el pacto de la ley, Pedro, evangelio de la circuncisión. Tenemos que saber lo que es ley y lo que es gracia. Entonces, las escrituras no contienen la palabra, las escrituras son la palabra. Y esta escritura que tenemos aquí en manos es infalible, es irrefutable. Amado, es inerrante, no vuelve vacía. La Biblia es la máxima autoridad para el creyente, para el cristiano salvo.
Nuestra regeneración no fue externa. Fue allí en el interior, en lo más profundo de nuestro corazón. Fue allí que Dios nos regeneró. Entonces, 7 espíritus peores. Quiere decir que un creyente está sujeto a espíritu de inmoralidad, ira, discordia, de prostitución, impureza lascivias. Él dice eso clara en Gálatas 5:19. Las obras de la carne son conocidas, son prostitución, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, envidias, discordias, borracheras, glotonerías, cosas que ya les dije, no heredarán al reino de Dios los que practican esas cosas. No hereda el reino quien practica esas obras. Gracias a Dios, nosotros fuimos libres de todo eso. Ahora quien nos domina es otro, es el Espíritu del Señor. El fruto del Espíritu es amor, bondad, misericordia, mansedumbre, dominio propio. Entonces, cuando ves una persona que anda en todas las obras de la carne, puedes saber que esta persona no heredará el reino de Dios. No heredará el reino de Dios. Entonces, Lucas 11:21 dice: cuando el valiente bien armado guarda su propia casa, está en seguridad sus bienes. Pero cuando viene uno más valiente que él, lo vence, le saca la armadura en que confiaba y agarra el botín. Entonces significa que si una persona está haciendo en la carne la voluntad del príncipe de la potestad del aire, como éramos nosotros hijos de la ira antes de nuestra conversión, ¿qué es lo que el más valiente hace? Amarra al valiente, le saca la armadura y lo vence. Cristo ya venció por nosotros. Satanás no puede tocarnos, por tanto la salvación no se pierde. Colosenses 1:13 dice: Él, Jesús, nos liberó del imperio de las tinieblas. Él ya nos liberó, ya nos hizo libres. Nosotros estábamos en el imperio de las tinieblas y Él, a través de su sacrificio y de su sangre, nos liberó. ¿Y qué hizo? ¿Nos dejó perdidos? No, nos transportó para el reino del Hijo de su amor. Estábamos en el imperio de las tinieblas. Él... ¿no fue mi libre albedrío? No, la Biblia no habla del libre albedrío. Él, Dios, nos liberó y nos transportó para el reino del Hijo de su amor. Ahora mi pregunta es, ¿puede aquí en el reino del Hijo de su amor volver al imperio de las tinieblas? No. Hay creyentes allí afuera que creen que sí. Hay creyentes que tienen ojos iluminados y dicen no. El Hijo permanece para siempre. El esclavo no, el esclavo sale. Entonces nuestro nombre está escrito en las palmas de las manos de Dios. Estamos con el nombre escrito en el libro de la vida. El nombre escrito en el libro de la vida, amado. ¡Qué maravilla! No es escrito, es inscrito. Agarras un pedazo de madera no es escribir con una lapicera. Es algo profundo. Está inscrito en el libro de la vida. Mateo 24:13 dice: aquel pues que persevera hasta el fin será salvo. Está ahí, quien persevera es salvo, quien no persevera perdió la salvación. No, eso es malinterpretar. En primer lugar tienes que saber que las únicas personas que tendrán capacidad de perseverar hasta el fin son aquellos a quien Dios llama, justifica, glorifica porque los predestinó. Y más que esto, nosotros no somos salvos por perseverancia. Somos salvos por Jesús. Por la gracia sois salvos mediante la fe, y esto no viene de ustedes, es don de Dios. Ahora, Él nos libró de la maldición, nos lavó con su sangre, nos selló para el día de la redención. Entonces nosotros tenemos la capacidad dada por Dios de perseverar. Mire, la palabra dice que cuando tú enseñas a un niño, ella puede ser vieja, pero
debe volver si es de Jesús. Ya tuvimos muchas experiencias aquí cuando podíamos recibir las personas aquí adelante antes de la pandemia. Varias personas que con cabello blanco decían, apóstol, yo nací en un hogar evangélico y hoy estoy volviendo, tengo 78 años. Dios para las 99 y va en busca de una oveja. No habrá una oveja que se pierda en esta tierra, amados. Entonces, el salvo, aquel que tiene a Jesús como Señor, es el único que consigue perseverar hasta el fin. Es el que va a recibir galardón, recompensa. Es aquel que sabe que es salvo. Salvo por una semilla incorruptible. Mira lo que dice 1 Pedro 1:23. Fuiste regenerados, no de semilla corruptible, mas de incorruptible, mediante la palabra de Dios, la cual vive y permanece. Quiere decir que la semilla que nos regeneró, ella no se deteriora, no se pudre, no se envejece. Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Diga, gloria a Dios, mi pueblo, gloria a Dios. Semilla incorruptible. Si es incorruptible, no se puede destruir, no podemos perder la salvación. Juan 15:16. No fueron ustedes que me eligieron a mí, al contrario, fui yo que los elegí, fui yo que los designé y fui yo que los envié para que vayan y den fruto. Fui yo. ¿Cuál es nuestra participación en la salvación? Ninguna. Estoy plenamente convencido de que aquel que comenzó la buena obra en ustedes ha de completarlo hasta el día del fin. Maravilloso. Entonces, ¿quiere decir que el pecado no puede anular el sacrificio de Cristo? No. Pastor, ¿y si yo peco? Bueno, 1 Pedro 2, 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no peguen, pero si hay alguien que peca, sepan que tenemos un abogado, un paracleto junto al Padre, Jesucristo el justo. Quiere decir que si hay una acusación, es Dios que nos justifica. Pastor, pero esto es una clase de seguridad espiritual. Sí, esto que es vida cristiana espiritual. Esta seguridad, esta certeza, vean lo que dice Judas 24. Miren, aquel que es poderoso para guardarlo de tropiezos y para presentarlos con exaltación, inmaculados delante de su gloria, sin mancha, sin pecado delante de su gloria. Él es poderoso para guardarte de los tropiezos. Satanás pone obras en nuestro camino, piedras, pone barreras, situaciones para ver si tropezamos, pero dice que Dios es poderoso para guardarnos de tropiezos. Diga gloria a Dios, que Jesús maravilloso. Vamos a ver otros versículos que parece que se pierde la salvación. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, mas aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día han de decirme Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre no expulsamos demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Yo les diré, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que practican la iniquidad, nunca los conocí. Pastor, ¿a quién Dios dice nunca los conocí? A los hijos de perdición. Sí, pero aquí dice que ellos hicieron milagros, profetizaron. Hicieron milagros y profetizaron el nombre de Jesús. Quien hizo el milagro fue Jesús, no fueron ellos. Y cuando dice nunca los conocí, está diciendo que si no te conozco, porque no eres mío, porque a los míos yo los conocí desde antes de la fundación del mundo. Diga gloria a Dios. Habla en lengua si puede, la lengua de los ángeles. Ribra la ramastere berecantere. Aleluya, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes que practican la iniquidad. Nosotros no practicamos la iniquidad. Nosotros practicamos buenas obras preparadas de antemano. Somos discípulos, no somos hijos de la perdición, somos hijos de Dios. Juan 6:70 dice,
Jesús no los escogió a ustedes en 12 y uno es diablo. Se refería a Judas Iscariote porque era el que estaba por traicionarlo. Vean, Jesús nunca pondría una oveja para traicionarlo. Llamó a un hijo del diablo para que sea parte del apostolado, para que sea él el que lo traicionara. Porque una oveja no puede traicionar a Jesús. Una oveja no puede ni siquiera decir que aquello que Dios está diciendo es obra del diablo, porque ese es el único pecado que no tiene perdón. Nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu, pero también nadie puede decir anatema a Jesús. Quien es de Jesús no es anatema, ni llama anatema a Jesús. Juan 17:2. Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, a los que me diste los protegí, y ni uno de ellos se perdió, excepto el hijo de la perdición, para que se cumplan las Escrituras. ¿Cuántos se perdieron? Ninguno. Miren, hay gente dentro de cárceles, condenados, que van a ser salvos, y cuando sean restaurados a la vida normal de la sociedad van a vivir como corderos y santos. Hay gente dentro del hospital entubados que Dios los va a desentubar esta noche porque son ovejas de Él. Hay personas evangélicas que tienen causa en la justicia con determinación en primera y segunda instancia, pero ganarán esa causa porque Dios nos dio un abogado que lucha. Tenemos un juez que lucha por nosotros, amados. Tenemos un juez. Entonces vean, Pablo dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Si dependiera de nosotros, no seríamos salvos. Somos salvos porque Cristo nos salvó. Y le voy a decir a mis hijos en la fe aquí presentes, gracias a Dios un gran número, y aquellos miles y miles que están en Río, en Brasil, en el mundo, en otros países con diferente fuso horario y esperaron este momento. No dude de su posición de salvo, si no vas a entristecer al Espíritu Santo. Hebreos 13:21. Perfecciónense en todo bien para que se cumpla su voluntad, operando en ustedes lo que es agradable ante Él por Jesucristo, a quien sea la gloria. Quiere decir que el que opera en nosotros para que seamos agradables a Dios es el propio Dios. Esta es la garantía. Esta es la garantía, es Él que opera en nosotros. Es la garantía del salvo, es aquello que está escrito, sabiendo que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. La palabra cura, no somos nosotros que curamos. La palabra es atemporal, ¿sabe eso? ¿Sabe que nosotros durante mucho tiempo con la tecnología que había en el pasado, grabamos todo en cassette y tengo algunos cassettes en casa? Y saben que hay personas que llaman aquí a la iglesia y dicen, mira, yo descubrí un cassette de 1985 y cuando yo escuché aquel cassette, mi vida cambió. Porque la palabra no cambia, permanece, sea grabada en un cassette, en un CD, en un Spotify, nunca pierde su fuerza, su energía, su poder. Aleluya. Entonces, amados, no se puede utilizar versículos que por desconocimiento se dice perdió la salvación. Eso es una herejía, es una abominación. Decir que se pierde lo que Jesús dice que no se puede perder. Dice, el esclavo no se queda en la casa. El Hijo queda para siempre. El Hijo de Dios dice, de aquí para el cielo. El esclavo dice, no me caes bien, me voy de la iglesia. Ese es un esclavo. El esclavo dice, no concuerdo que ese hermano esté sentado a mi lado, me voy. Es verdad, puedes ir porque eres esclavo, no puede quedarse. El Hijo no, el Hijo sabe, estoy aquí, de aquí solo para el cielo. Filipenses 2:12. Así pues, amados míos, como siempre obedecieron no solo en mi presencia, mas también mucho más ahora en mi ausencia, desenvuelvan su salvación con temor y temblor.
Es lo que nosotros estamos haciendo, desenvolviendo la salvación, conocimiento, alargando, ojos iluminados para comprender. Porque, amados, si tú dudas de la salvación, estás dudando del amor de Dios. Es como el marido que tiene dudas que la mujer lo ama o no. Es como la mujer que tiene dudas si el marido lo ama o no. La vida queda algo terrible. Dios no quiere que tengamos un día allá arriba y otro día allá abajo, un día soy salvo, otro día estoy en el infierno. Dios no quiere que vivas así. Por eso que Pablo dice en 1 Corintios 10:12, aquel pues que piensa que estar de pie, vea que no caiga. Sí, te voy a explicar. Miren, nosotros no estamos de pie por causa de nuestros méritos. Donde Él dice, vea que no caiga, no es caer de la salvación. Es caer de la oportunidad de recibir recompensas y galardones. Aquí no dice, vea que no caiga, que pierda la salvación. Mucha gente deja de usufruir bendiciones de Dios, galardones de Dios, recompensas de Dios, porque pensaban que estaban de pie, pero la vida de Él no estaba de pie realmente, estaba frágil y cayeron. Entonces, ¿cuántas personas? Tenemos 10 minutos. ¿Cuántas personas? Yo le voy a decir que el Espíritu está hablando aquí dentro y allí fuera. Está hablando por las redes sociales. ¿Cuántas vidas con miedo de perder la salvación? ¿Cuántos creyentes con miedo de ir para el infierno? ¿Cuántos creen sagradamente que su nombre un día fue borrado del libro de la vida cuando en Apocalipsis 3:5 dice, el vencedor será vestido de vestidura blanca y de modo ninguno? ¿Cuántos modos? Ninguno. Borraré su nombre del libro de la vida. Diga, de ningún modo Dios borrará el nombre del libro de la vida. Al contrario, los confesaré delante de mi Padre y delante de los ángeles. Él nos guarda de tropiezos. Gloria a Dios por eso. De modo alguno borrará el nombre. Entonces, si una persona piensa que puede perder la salvación, en el fondo, ahora vamos a ir concluyendo. Esta persona está diciendo, la sangre de Jesús no tiene poder. ¿Y sabe lo que hace con la sangre de Jesús? Hebreos 10:29. ¿Y cuánto más severo castigo juzgan ustedes que será considerado digno aquel que pisoteó al Hijo de Dios y profanó la sangre de la alianza con la cual fue santificado y ultrajó el Espíritu de gracia? ¿Qué es lo que han hecho generaciones de legalistas? Pisoteado al Hijo de Dios. Ultrajaron el Espíritu de la gracia. No, yo tengo libre albedrío. Profanando la sangre de la alianza. La sangre de Jesús no tiene poder. Yo hago lo que quiero. Si quiero acepto, si no quiero no acepto. Si quiero voy a la iglesia. Nadie manda en mí. Es verdad, nadie manda en nadie. Tu Señor se llama Jesucristo y es a Él que tenemos que dar cuenta y delante de Él tenemos que dar nuestra vida. Todos nosotros vamos a comparecer delante de Él, amados. Todos nosotros vamos a tener que dar pruebas a Dios. Todos nosotros, comenzando por el pastor hasta la ovejita que está allí atrás. Quiere decir, pastor, que se pisotea al Hijo de Dios, se profana la sangre de la alianza cuando se dice perdió la salvación. Está diciendo la sangre de Jesús, sangre de cucaracha, no sirve para nada. Cuando la Biblia dice en Apocalipsis, ellos lo vencieron por la sangre del Cordero. No tenga dudas de eso. Pastor, pero yo aprendí en nuestra antigua denominación que la sangre de Jesús pagó 50% de salvación y yo tengo que pagar el resto. Sí, porque no conoce la Biblia. Hebreos 10:14 dice, por una única ofrenda perfeccionó para siempre a cuantos están siendo santificados. Perfecciona ¿hasta cuándo? Para siempre. Para siempre. El esclavo no se queda en la casa, el hijo queda para siempre. El hijo es firme en las manos del Señor y de mis manos nadie las arrebata.
Entonces, esté claro, seguro, convencido de su salvación. Tenga seguridad. Lo que le estoy diciendo, amado, es el ABCD de la vida cristiana. Comience con este conocimiento. Tenemos una vida sobre la roca. Es verdad que hay días de viento, con ímpetu. Hay días que cae la lluvia. Hay días que el río transborda. Pero nuestra casa está sobre la roca, no cae. Quien está sobre la arena cuando viene la lluvia, el río, el viento, cae. Y es grande la ruina de esa persona. Por eso quería terminar con los últimos dos versículos que muestran que cuando se mal interpreta se llevan a otra conclusión. Apocalipsis 3:14. Al ángel de la iglesia en la Odisea, estas cosas dice el Amén, el testimonio fiel y verdadera, el principio de la creación de Dios. Al ángel de la iglesia de la Odisea está hablando a una iglesia. No está hablando al pueblo perdido, está hablando a una iglesia salva. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. ¿Cómo me gustaría que fuera frío o caliente? Pero porque eres tibio y no eres caliente ni frío, te estoy por vomitar de la boca. Y yo escucho a veces, o mejor dicho, escuchaba en el pasado predicadores que decían, Dios te va a vomitar. Esto es una analogía que Dios está haciendo así a una iglesia. Mira, yo no quiero que seas tibio, que mezcles ley con gracia. O eres frío de la ley o eres caliente de la gracia. Porque cuando la cosa es tibia, crea vómitos. Te estoy a punto de vomitar. Me provocas náuseas. Porque Dios está reclamando a una iglesia que le provoca náuseas porque tienes una vida mezclada entre frío y caliente y te volviste tibio. Dios no dice te voy a vomitar, dice estoy a punto. No dice te voy a vomitar, dice estoy a punto de vomitar. Me da náuseas porque eres mi iglesia, mi amada, mis hijos, y ahora hay algunos defendiendo que la salvación se pierde. De que tenemos que perfeccionar la Biblia, adaptarla para responder a un grupo pequeño de la sociedad que grita, que tiene apoyo del mundo artístico y que grita y dice, tienen que aceptarnos porque si no la iglesia es homofóbica, es tierra planista. No, la iglesia es lo más perfecto de esta tierra. Lo que las personas precisan saber es la verdad. La iglesia no es homofóbica ni tierraplanista. La iglesia es la iglesia del Señor Jesús y predica y vive una palabra, la verdad. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué es la verdad? Él dijo, mi palabra. Hoy escuchaste la verdad de Dios, la salvación no se pierde. Señor Jesucristo, inclinamos nuestras cabezas con reverencia después de haber oído este largo estudio. Después de haber entendido que no existe ningún versículo en la Biblia que diga que la salvación se pierde. Ninguno. Gloria a Dios por la seguridad de salvación. Porque todos nosotros un día partiremos. Todos nosotros un día compareceremos delante del trono de Dios. Y es manteniendo la confianza que no tenemos miedo de la segunda venida de Cristo. Creemos en nuestra salvación eterna, en el nombre de Jesús. Y la iglesia diga amén, amén y amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 9 de la noche, vamos a ponernos de pie. La obispa va a dar la bendición final. Los que precisan volver a casa están en libertad. ¿Quién puede quedarse más unos minutos? Vamos a cantar un coro lindo para gloria del Señor. Levante sus manos al cielo. Gracias, Padre,
por esta palabra maravillosa. Gracias, Señor, porque tenemos todos los días la convicción que fuimos salvos por tu gracia, por tu amor, por tu bondad. Padre, coloca ahora a tus ángeles para guardarnos. Líbranos de todos los males, de los visibles e invisibles. Señor, ve delante nuestro abriendo caminos, quebrando barreras, sacando los espinos, porque nosotros creemos en la protección de tus ángeles. Salga de aquí feliz, va a llegar en casa en paz, va a ser guiado en victoria, porque Dios está con nosotros. Gracia y paz en el nombre de Jesús.